Quizás conozcas esta sensación, estar cerca, y sin embargo sentir como si hubiera un muro invisible entre tú y la prosperidad que tanto deseas. Estudias, trabajas en tu espiritualidad, meditas, das gracias, y sin embargo algo parece no encajar. Es como si el universo susurrara promesas pero no las cumpliera del todo. Esta frustración silenciosa, este dolor interior que pocos pueden percibir desde fuera, a menudo no es un fracaso, sino lenguaje simbólico, lenguaje energético, lenguaje vibracional. Y es de este lenguaje del que vamos a hablar hoy. Las sincronicidades que aparecen en tu camino, esas coincidencias que parecen tener un significado oculto, no son magia ni casualidad. Son pistas, reflejos vibracionales, conexiones entre lo que sientes en silencio y el campo invisible que te rodea. Cuando empiezas a ver estas señales no como favores divinos ni mensajes misteriosos, sino como reflejos de lo que vibra en tu interior, todo empieza a cambiar. Dejas de ser alguien que espera y te conviertes en alguien que comprende. Bruce Lipton nos muestra que nuestras creencias más profundas, incluso aquellas ocultas en las primeras etapas de la infancia, funcionan como frecuencias transmisoras. Actúan como antenas, emitiendo señales que resuenan con realidades compatibles. Tu subconsciente, lo que no puedes ver pero sientes, moldea tu biología, tu percepción, tus decisiones, y por eso dice: el ADN no es un guión inmutable, es una respuesta al entorno interno que creas con cada pensamiento, cada emoción, cada creencia silenciosa. Joe Dispenza profundiza en esta perspectiva al explicar que las sincronicidades son, en realidad, señales de coherencia electromagnética. Cuando combinas una intención noble con una emoción auténtica, no fingida, no forzada, sino sentida de verdad, te conviertes en un campo magnético alineado con lo que deseas experimentar. Y el universo responde, no como un juez, sino como un espejo. Y este espejo comienza a mostrarte caminos, símbolos, encuentros, palabras que revelan el camino. Pero cuidado, esto no significa esperar a que el universo diga sí todo el tiempo. Significa aprender a escuchar con más atención, a interpretar con más profundidad, a sentir con más honestidad, porque las señales nunca cesan, pero muchos se pierden. Se pierden porque estamos distraídos, ansiosos o emocionalmente desorientados. Por eso, este video no se trata solo de comprender las sincronicidades, se trata de aprender a decodificarlas como si fueran mapas de tu mundo interior. Cada señal verdadera es un espejo que refleja tu vibración actual, y cuando aprendes a escuchar con el cuerpo, con el corazón y no solo con la mente, descubres que la prosperidad siempre está cerca, solo esperaba a que te hicieras compatible con ella. Hoy, recorreremos este puente invisible entre lo visible y lo simbólico, entre el deseo y el ser, entre el querer y la vibración, porque la sincronicidad es precisamente eso, una sutil invitación del universo para que regreses a ti mismo y reconozcas que todo lo que buscas allá afuera ya existe en forma de frecuencia dentro de ti. Solo necesitas aprender a leerla y permitirla. Hay un espacio casi invisible entre lo que deseas y lo que realmente vibra, un espacio sutil, pero inmenso, y es en este espacio donde se pierden muchas sincronicidades, porque desear no es lo mismo que vibrar. Mucha gente cree que cuanto más fuerte es el deseo de prosperidad, más rápido se manifestará, pero el universo no responde a la fuerza del deseo, responde a la frecuencia de la presencia, al estado del ser. Muchos desean la prosperidad desde la escasez, quieren recibir más porque sienten que les falta, buscan la abundancia porque viven bajo la presión de la inseguridad, la comparación y el dolor de no sentirse suficientes, y este campo emocional, silencioso pero dominante, es el que realmente se comunica con el campo cuántico. Por eso, incluso con buenas intenciones, las manifestaciones parecen fracasar. La vibración no está alineada con lo deseado, está alineada con lo que se siente en el fondo. La sincronicidad no responde al deseo mental, responde al verdadero campo energético. Si tu intención dice, quiero prosperar, pero tu emoción dice, tengo miedo de fracasar, el campo energético percibe el miedo. Si dices, me lo merezco, pero vibras culpa, el campo energético percibe la culpa. Y entonces las señales que podrían guiarte se confunden, o peor aún, desaparecen, porque no hay coherencia. Y sin coherencia vibratoria no hay verdadera sincronicidad. Esta brecha entre el deseo y la vibración es el punto más delicado de la manifestación. Es ahí donde la mayoría de la gente se rinde. No porque no quieran, sino porque no saben sentir lo que desean como si ya fuera real, porque no han aprendido a habitar el estado interno de lo que quieren experimentar externamente. Y es en este punto donde la práctica espiritual se vuelve fundamental, no para pedir más, sino para sintonizar mejor, no para convencer al universo, sino para alinearse con él. La verdadera prosperidad comienza cuando la emoción deja de ser una respuesta a la ausencia
y se convierte en una anticipación de lo que ya vibra en tu interior, porque es entonces cuando la sincronicidad se revela, no como magia, sino como un fiel reflejo de quién eres en tu interior. Durante mucho tiempo hemos aprendido a tratar las sincronicidades como eventos casi mágicos, como si fueran pequeñas bendiciones del azar, misteriosas recompensas por estar en el camino correcto. Pero esta perspectiva, aunque encantadora, limita el verdadero poder de este fenómeno. La sincronicidad no es magia, es una ciencia sutil, es la interrelación natural de los patrones vibratorios internos con las estructuras simbólicas del campo externo. Carl Jung fue uno de los primeros en dar nombre a este fenómeno. Para él, la sincronicidad era la manifestación de una conexión significativa entre eventos aparentemente sin relación causal. Pero existía un orden invisible, un campo simbólico interconectado por profundos significados, y este orden no es arbitrario. Responde a la resonancia, responde al patrón vibratorio que mantienes, consciente o inconscientemente. Imagina que cada pensamiento, cada emoción y cada creencia que albergas genera una onda, una frecuencia. Esta frecuencia resuena con otros campos, creando puntos de encuentro simbólicos. Cuando hay coherencia entre lo que vibras y lo disponible en el campo, se produce la sincronicidad, aparece la señal, la persona indicada se cruza en tu camino, el número se repite, la frase surge, no por arte de magia, sino por compatibilidad. La prosperidad, vista desde esta perspectiva, también se convierte en un campo simbólico. No es un golpe de suerte que se gana, ni una bendición que se recibe sin motivo. Es consecuencia de una resonancia simbólica coherente. Cuando tus emociones, intenciones y acciones vibran al unísono, te conviertes en un atractor de aquello que está en sintonía. Y entonces las señales comienzan a revelarse con mayor claridad, porque ahora el campo te reconoce, te refleja. Por eso esperar sincronicidades como si fueran milagros externos puede ser frustrante, porque no son favores de lo invisible, son reflejos de tu frecuencia más profunda. Comprender esto lo cambia todo, cambia tu forma de afrontar la vida, alivia el peso de la espera y restaura el poder de la vibración. Porque al final no se trata de suerte, se trata de frecuencia. Y la frecuencia se cultiva, la frecuencia se siente, la frecuencia se vive. Hay una ansiedad silenciosa que corroe la percepción espiritual, un afán constante por saber cuál es el siguiente paso, por forzar respuestas, por controlar lo invisible con la lógica de lo visible. Y es precisamente este estado de urgencia el que bloquea lo más sutil del camino, las señales, porque el control crea tensión, y donde hay tensión no hay escucha. La mente que quiere controlarlo todo es la misma que duda del fluir de la vida, desconfía del ritmo de las cosas, sospecha de los silencios y transforma la espera en angustia. En este escenario interno pueden aparecer señales, pero pasan desapercibidas, porque los ojos están demasiado inquietos, los pensamientos son demasiado ruidosos, y el alma está a la defensiva. La sincronicidad es silencio simbólico. No grita, susurra, y para escuchar lo que susurra necesitas presencia. No presencia mental, sino presencia vibracional, la que surge cuando respiras con todo tu cuerpo, cuando liberas la tensión de las expectativas, cuando te entregas al momento con verdadera aceptación, porque el campo no responde a la ansiedad, responde a la entrega lúcida, a la confianza vibracional. Es en esta quietud, a menudo incómoda, donde se revelan las señales, no como órdenes claras, sino como suaves intuiciones, repeticiones simbólicas, encuentros inesperados, y cuanto más intentas forzar el siguiente paso, más se aleja, porque controlar es interferir, e interferir es ruido, y el ruido nos desconecta de lo que realmente importa. La urgencia es un reflejo del miedo, el miedo a equivocarse, el miedo a perder el tiempo, el miedo a no hacer lo suficiente, pero lo cierto es que lo invisible no se apresura, baila a un ritmo diferente, un ritmo que solo pueden entender quienes aprenden a hacer una pausa, no quienes se apresuran, y esta pausa es una elección diaria, una elección que no requiere esfuerzo, exige entrega. Cuando dejas de forzar la vida, esta empieza a susurrarte, y en esos susurros está la dirección, porque el camino no se revela con fuerza, se revela con ligereza, y la ligereza solo existe cuando el control se disuelve, cuando el miedo se silencia, cuando el alma finalmente se permite escuchar. No toda sincronicidad es sagrada. No toda señal recurrente es un mensaje del reino superior. A veces, lo que parece guía espiritual es simplemente el reflejo de un ciclo emocional sin resolver, un eco, una repetición vibratoria que se hace pasar por una señal, pero en realidad es el pasado intentando sobrevivir. Cuando no hay claridad emocional, es fácil confundir el trauma con el destino. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos patrones se repiten en tu vida? Personas con la misma energía,
situaciones que te generan la misma incomodidad, emociones que regresan como viejas conocidas, y quizás has pensado, esto debe ser una señal. Pero no siempre lo es. A menudo es solo el subconsciente reproduciendo lo que se ha registrado como familiar. Aunque duela, aunque limite, el cerebro, condicionado por experiencias pasadas, tiene la costumbre de buscar lo familiar. Y si esa familiaridad estuvo marcada por el dolor, el abandono, el rechazo o la escasez, eso es exactamente lo que reconocerá como normal. Y luego, sin darte cuenta, empiezas a atraer situaciones que confirman esas experiencias. No porque el universo te esté poniendo a prueba, sino porque tu vibración sigue sintonizada con lo que no has sanado. Estas señales no son espirituales, son vibracionales. Son recuerdos emocionales que buscan repetirse, porque lo que no se ha integrado, se repite. Lo que no se ha aceptado, regresa. Y lo que no se ha sanado, se disfraza de lección. Por eso, aprender a diferenciar una sincronicidad intuitiva de una repetición traumática es uno de los pasos más importantes en el camino hacia la prosperidad consciente. La verdadera sincronicidad se expande. Aunque sea un desafío, aporta ligereza, coherencia y una sutil sensación de alineación. La repetición inconsciente, en cambio, se contrae. Aunque parezca lógica, genera pesadez, confusión e incomodidad. El cuerpo sabe, el alma siente. Lo real vibra de forma diferente. Y cuando empiezas a escuchar con honestidad, te das cuenta de que muchas de las señales que seguiste no eran llamadas de la vida, eran ruidos del pasado. La sanación empieza ahí, cuando dejas de romantizar lo que duele solo porque se repite. Cuando dejas de interpretar patrones tóxicos como mensajes divinos, porque no todo lo que regresa es una invitación. A veces es solo un reflejo que pide un cierre. Con amor, con conciencia, con valentía. Hay un mecanismo sutil, casi invisible, que actúa como un filtro entre tú y el lenguaje simbólico del universo. No es espiritual, es neuroquímico y está presente en todos nosotros. Es el sistema de recompensa dopaminérgico, el mismo sistema que nos impulsa a buscar el placer inmediato, el reconocimiento externo y la validación rápida. Cuando este sistema está condicionado por la escasez emocional, sabotea nuestra capacidad de percibir sincronicidades reales. La dopamina, cuando está desequilibrada, nos hace perseguir señales como si fueran confirmaciones de un deseo ansioso. Hace que el cerebro interprete cualquier coincidencia como un sí inmediato, incluso cuando el alma guarda silencio. Es como una urgencia interna por recibir pruebas, respuestas y consuelo. Y en esta urgencia cualquier señal se convierte en un alivio temporal, no en un mensaje verdadero. Bruce Lipton nos recuerda que el cerebro no ve el mundo tal como es, lo ve a través del filtro de nuestras creencias y programación. Y cuando estas creencias se alimentan del miedo, la carencia o la desesperación, el cerebro empieza a distorsionar las señales. Empieza a buscar lo que confirma sus propios patrones, en lugar de lo que el campo realmente revela. Este tipo de lectura simbólica distorsionada es peligrosa, porque nos lleva a tomar decisiones precipitadas basadas en interpretaciones impulsivas. Nos hace ver señales donde solo hay repetición emocional, y nos aleja de la escucha verdadera. Porque donde hay adicción a la dopamina hay compulsión, y donde hay compulsión no hay presencia. La verdadera sincronicidad no genera agitación, genera pausa. No activa la adicción a la confirmación rápida, sino la sabiduría de la reflexión silenciosa. Y para acceder a ella es necesario descondicionar el cuerpo de la necesidad de recompensa inmediata. Es necesario aprender a permanecer en el desconocimiento, en el vacío fértil, en el espacio donde la señal aún se forma, pero ya se puede sentir. Cuando desactivas el piloto automático condicionado de la dopamina, algo cambia. Empiezas a distinguir el ruido interno de la respuesta vibratoria. Empiezas a darte cuenta de que la verdadera señal no trae ansiedad, trae serenidad, y que la mente que busca señales para escapar del miedo nunca encontrará la verdad que solo se puede escuchar en silencio. La mente busca explicaciones, el corazón busca conexión, pero es el cuerpo el que siente la verdad. Y cuando hablamos de sincronicidades, de señales que emergen del reino invisible, es el cuerpo el que debe ser escuchado primero, porque vibra antes de comprender. Se expande antes de que la mente pueda traducir. Por lo tanto, toda interpretación simbólica debe comenzar desde dentro, en silencio, con honestidad, con presencia. El primer paso es silenciar el ruido emocional reactivo. Cada vez que surge una señal potencial, la tendencia inmediata es buscar significado, respuestas y significado. Pero una señal verdadera no requiere prisa, no se impone. Es necesario aceptar el espacio de lo desconocido y silenciar la necesidad de interpretar con urgencia. Esto crea el terreno interno necesario para una percepción más lúcida. El segundo paso es observar el patrón simbólico sin apresurarse a sacar conclusiones. En lugar de intentar encajar la señal en una expectativa preexistente, deja que revele su significado con el tiempo. Podría ser un número que se repite,
una canción recurrente, una frase pronunciada por alguien que no era consciente de lo que estabas experimentando. Estas señales no requieren lógica, requieren escucha. Una escucha que se basa en la paciencia de quienes confían en lo invisible. El tercer paso es preguntarle al cuerpo, no a la mente. Si hay resonancia vibratoria con la señal, el cuerpo sabe cuando algo es cierto. Se siente un ligero escalofrío, se forma un silencio en el pecho, una sensación de apertura o calidez. A veces, las lágrimas brotan sin explicación, porque la verdadera señal no solo informa, conmueve, transforma desde dentro. Y esto no se puede forzar, solo se puede sentir. Esta secuencia, silencio, observación y sensación, no es una técnica en el sentido tradicional. Es un proceso de sintonización. Un entrenamiento en la escucha vibracional. Cuanto más practiques, más refinado se volverá tu campo interior. Y entonces las señales correctas empezarán a distinguirse del ruido, porque ahora sabes escuchar con todo tu cuerpo, y no solo con los ojos que quieren ver. Es en este punto que la sincronicidad se convierte en una guía, un mapa, una voz silenciosa de tu campo más auténtico. Hay una profunda diferencia entre la gratitud verdadera y la gratitud performativa. La primera brota del corazón, silenciosamente, incluso cuando las circunstancias externas aún no han cambiado. La segunda la construye la mente. Se repite como un mantra vacío. Se usa como estrategia para recibir algo a cambio. Y el campo lo sabe. El universo escucha la vibración real, no palabras pronunciadas sin presencia. La prosperidad es sensible a la coherencia. No se manifiesta donde hay simulación. Responde donde hay integridad emocional. Cuando sientes verdadera gratitud, la que brota incluso en días difíciles, incluso en momentos de pérdida, incluso en momentos de vacío, algo se alinea dentro de ti. Se establece una frecuencia silenciosa. Y esta frecuencia ya no exige nada. Permite, invita, magnetiza. La gratitud performativa es ruido. Es una exigencia disfrazada. Es un intento de manipular el campo con palabras bonitas, pero desconectado de la verdadera emoción. Y por eso no genera sincronicidad, porque el campo cuántico no responde a lo que dices, responde a quién eres mientras lo dices. Y si hay resistencia, miedo o frustración en tu interior, eso es lo que se leerá, eso es lo que se reflejará. El estado de gratitud no depende de los logros, depende de la percepción, de la presencia, de una perspectiva que ve la belleza incluso en los procesos inacabados. Cuando te permites habitar esta vibración, sin pretensiones, sin esfuerzo, simplemente con entrega, el campo comienza a reorganizarse en torno a tu nueva frecuencia, y entonces empiezan a surgir señales sutiles. Caminos antes invisibles se vuelven accesibles, personas, oportunidades y sincronicidades se acercan. No se trata de agradecer para recibir, se trata de agradecer como quien reconoce que ya está avanzando, como quien confía en la inteligencia de la vida, incluso sin ver el final del camino. La verdadera gratitud es silenciosa, humilde, vibrante, y en este estado, la prosperidad se revela no como una meta, sino como una consecuencia natural de quienes se han vuelto compatibles con ella. La intención tras la petición determina la calidad de la respuesta. Y en cuanto a las sincronicidades, este principio es aún más delicado. Muchas personas, impulsadas por la inseguridad o el miedo, le dicen al universo, muéstrame una señal. Pero lo que sustenta esta petición no es la confianza, sino la duda. Y el campo responde a la duda con silencio o confusión. Porque la verdadera señal no surge como respuesta a una demanda, sino como consecuencia de un estado vibracional alineado. Pedir una señal cuando nace del miedo a estar en el camino equivocado no suele revelar lo que se busca. Esto se debe a que el acto de pedir, en estos casos, se arraiga en una frecuencia de ausencia. La ausencia de confianza, la ausencia de claridad, la ausencia de presencia. Y el campo cuántico, como un espejo sensible y neutral, no distingue entre el deseo sincero y la ansiedad disimulada. Simplemente refleja lo que vibras. Hay una diferencia energética entre alguien que pide una señal y alguien que observa las señales que surgen. El primero está tenso, esperando, absorto en la expectativa. El segundo está relajado, curioso y conectado con el momento. El primero intenta controlar lo invisible, el segundo se abre a escucharlo. Y es precisamente esta postura interior la que separa la verdadera sincronicidad de la ilusión construida por la necesidad. Quienes están verdaderamente en sintonía con el campo no necesitan pedir señales, las perciben, porque el campo ya está siempre comunicándose. Siempre. Nunca hay un momento en que la vida deje de enviar pistas. Lo que existe es un desajuste interno que nos impide reconocerlas. Y este desajuste se manifiesta precisamente en el intento de forzar la confirmación, en lugar de cultivar un estado de receptividad. Cuando realmente te alineas, no solo con lo que deseas, sino con quién eres, las señales aparecen de forma natural.
Empiezas a vivir en sincronía, sin esperar, porque el universo no responde a peticiones urgentes, responde a estados sostenidos de coherencia. Y es esta coherencia silenciosa, a menudo invisible, la que transforma lo invisible en dirección, y la dirección en prosperidad. La mente ordinaria ve coincidencias. La conciencia despierta reconoce el lenguaje, lo que se repite a tu alrededor. Números, palabras, nombres, imágenes, situaciones. Puede parecer aleatorio, pero rara vez lo es. Cuando algo se presenta con insistencia, no pide una interpretación literal, pide presencia. Sugiere una escucha simbólica, porque el lenguaje del alma es el simbolismo, y los símbolos no explican, revelan. Es necesario adoptar un modelo mental diferente, uno que no busque respuestas predefinidas, sino significados más profundos, que no intente controlar la señal, sino que la acepte como un reflejo de la propia vibración. Cuando el mismo patrón empieza a surgir en tu vida, la misma conversación con diferentes personas, un número recurrente, una canción que insiste en sonar, la pregunta no debería ser ¿qué significa esto fuera de mí?, sino ¿qué intenta mostrarme esto sobre lo que vibra dentro de mí? Este cambio de pregunta lo cambia todo, porque desplaza el enfoque de la expectativa a la introspección, de lo externo a lo interno, del control a la escucha. El universo no habla con frases, habla con reflejos, refleja tus estados vibracionales mediante símbolos, y cuando aprendes a escuchar estos símbolos con el corazón abierto, te das cuenta de que nada es aleatorio. Todo es una expresión de la conciencia que intenta emerger. Ver repeticiones no es superstición, es sensibilidad, es conciencia, es una llamada a mirar más allá de la superficie de los acontecimientos. A veces lo que se repite no dice «ve por aquí», dice «observa esto en ti», y esto, puede ser una creencia que necesita ser disuelta, un miedo que necesita ser abrazado, un deseo que está listo para ser reconocido con mayor sinceridad. Usa la perspectiva arquetípica. Ve más allá de lo obvio. Cada número lleva una vibración, cada imagen un significado ancestral. Cada palabra repetida puede estar conectada con un recuerdo olvidado o una parte de ti que anhela resurgir. El símbolo llega donde la lógica no puede, y cuando empiezas a vivir así, atento, presente, abierto, el mundo se convierte en un espejo, y el espejo empieza a guiarte. Con dulzura, con sabiduría, con propósito. Tenía todas las razones para rendirse. Lo había intentado todo. Cursos, terapias, oraciones, afirmaciones. La prosperidad siempre parecía cercana, pero nunca real. Creía que lo estaba haciendo todo bien, y sin embargo, la vida parecía mantenerle las puertas cerradas. Hasta que un día algo diferente sucedió. Algo pequeño, casi imperceptible, pero profundamente simbólico. Durante una semana entera empezó a ver una mariposa azul repetidamente, en el jardín, en la televisión, en el escaparate de una tienda. Siempre la misma imagen. Siempre en momentos en que dudaba si aceptar una oferta de trabajo que, a sus ojos, parecía fuera de lugar. Era una invitación inesperada. Un camino aparentemente desconectado de todo lo que había planeado. Y, sin embargo, esa mariposa parecía responder a sus pensamientos más íntimos, siempre en el preciso instante en que la duda la atenazaba. Al principio lo ignoró. Luego empezó a sospechar. Finalmente se permitió escuchar. No con la mente, sino con el cuerpo. Y lo que sintió fue claridad, no euforia. No certeza absoluta, sino una serenidad serena, una sensación de que este camino, aunque ajeno a su ego, tenía sentido para su alma, y entonces lo aceptó. Lo que vino después nadie lo pudo haber predicho. Al aceptar esa propuesta conoció a alguien que la conectó con un proyecto que se encontraba justo en la intersección entre el propósito y la prosperidad. Un proyecto que, meses después, no solo la estabilizó financieramente, sino que también la hizo sentir que finalmente estaba donde debía estar. Y todo comenzó con una señal inesperada, una mariposa azul, un símbolo que la vida usó para hablarle, cuando finalmente se calló y escuchó. Esta historia no se trata de magia, se trata de sintonización, no se trata de predecir el futuro, se trata de reconocer la llamada. A veces, la señal que lo cambia todo no tiene sentido al principio, no ofrece garantías, pero sí tiene resonancia. Y la verdadera resonancia no requiere lógica, requiere valentía. Porque las señales más auténticas no complacen al ego, son un desafío, pero dentro del desafío hay paz. Una paz que solo sienten quienes se permiten seguir la sabiduría de lo invisible. En definitiva, lo que llamamos prosperidad no es un destino final, es un estado vibracional, un espacio interior de apertura, confianza y alineación. Bruce Lipton nos recuerda que el entorno moldea la biología, y este entorno no es solo externo, es sobre todo interno. Está compuesto de creencias, emociones y pensamientos que, en conjunto, forman el campo donde se siembra o se sabotea tu realidad.
Cuando tu entorno interno está dominado por el miedo, la prisa y la escasez, las sincronicidades no cesan, sino que se vuelven opacas. Incluso las encuentras, pero no las reconoces o las malinterpretas, porque el campo responde precisamente a lo que vibras, no a lo que deseas con palabras. La prosperidad solo se manifiesta cuando hay compatibilidad vibratoria, cuando cuerpo, emoción e intención van en la misma dirección, y esto no se puede forzar, se puede permitir. Neville Goddard dijo que no atraes lo que deseas, atraes lo que sientes como verdad. La imaginación sentida, la que vibra como si fuera real, incluso antes de que suceda, es el punto de partida de toda creación consciente. Y eso es precisamente lo que revelan las sincronicidades, el estado de tu imaginación emocional. ¿Qué sientes como verdad? ¿Miedo o confianza? ¿Duda o rendición? ¿Prisa o presencia? Por lo tanto, más importante que buscar señales es crear un campo vibratorio coherente. En lugar de pedirle al universo, muéstrame un camino, empieza a cultivar en tu interior el estado de ser que esté en armonía con tu deseo de vivir, porque es este estado el que diseña los caminos, es este estado el que abre las puertas, es este estado el que hace que las señales se multipliquen con claridad y precisión. La sincronicidad no es un evento externo, es una reflexión interna, es el universo respondiendo al lenguaje silencioso de su campo. Y cuando ese lenguaje es claro, lo invisible habla, lo invisible guía, lo invisible se revela. La sincronicidad es como el viento, no puedes verla, pero puedes ajustar tus velas para navegar con ella. La prosperidad, de igual manera, no es algo que se logra a la fuerza, es algo con lo que te conectas con amabilidad, con verdad, con presencia, porque, al final, prosperar no se trata de llegar a algún lugar, se trata de aprender a bailar con las señales de lo invisible y permitir que te lleven a donde tu alma ya sabía que pertenecías.